otro programa de Quiero que me expliquen. Buenas noches para todos ustedes. Vamos a estar como cada miércoles repasando la actualidad loca de esta Argentina delirante de la que somos parte, y en un ratito ya vamos a estar además con nuestro invitado, pero vamos a arrancar directamente con las secciones. Naturalmente la Argentina está cruzada por lo que está ocurriendo en la provincia de Tucumán, así que vamos a arrancar con el principal responsable de todo este lío, que es el señor Alperovich, en su sección La Gran Sanata, intentando explicar lo inexplicable. Dale. Un poco sobre la situación. Ustedes saben que yo como gobernador estos 12 años siempre he preservado que la gente se pueda expresar libremente, que puedan expresarse. Está en la plaza, siempre se han expresado la gente. La verdad que ayer vi exceso, no estoy de acuerdo con los excesos policiales que hubo, y si lo hubo, que sí lo hubo, está la fiscal trabajando en eso, porque no estoy de acuerdo con ningún tipo de exceso, menos con los excesos de la policía. Yo creo que hay que dejar que la gente en paz pueda libremente expresarse, manifestarse, porque es la esencia de la democracia. Bueno, ahí estaba Alperovich hablando de los excesos. ¿Se acuerdan cuando decían los milicos, decían exceso cuando tiraban la gente al río, no? Fue muy impresionante ver cómo los medios oficialistas intentaron hablar en las primeras horas de enfrentamiento entre policías y militantes opositores. Bueno, al final terminaron sacándolo a Alperovich, o por lo menos dejándolo solito y solo allá en la provincia de Tucumán. Habló Alejandro Tulio, el director electoral, el que se supone que tiene que velar porque todo el sistema funcione de manera transparente, y dio una curiosa explicación. No vamos a decir bancando la quema de urnas, pero encontrándole su vueltita. Dale. Quemar urnas no es fraude, dijo el director nacional electoral, Alejandro Tulio. Advirtió que es otro tipo de delito. Claro, también hay asesinatos, hay afanos. ¿Qué quiere decir eso de quemar urnas no es fraude? Claro, que no altera el resultado electoral. Bueno, depende qué urnas quemes. Si quemás las urnas de los barrios donde el candidato que va a ganar es el opositor, sí es una manera de estafa. Como sea, naturalmente que lo que están dañando es a la voluntad del pueblo. Hoy hubo, a propósito de eso, una conferencia muy impresionante, porque por primera vez se juntan todos los líderes opositores alrededor de ¿qué? Del espanto que ha generado este hecho en Tucumán. Vamos a presentar a uno de los actores protagonistas de esta semana, La Gran Sanata, segunda parte, esta vez en boca de Víctor Hugo Morales y su particular teoría. No van a esperar octubre para con cualquier pretexto a voltear a la democracia. Lo quieren hacer antes. Es tan disparatado lo de Tucumán que resulta imposible hacer otro análisis. Allí donde las encuestas dijeron que ganaban en la ciudad y ganaron, no pasó nada y ganaron. Donde perdían, los propios partidarios armaron una quema de urnas. Dicho esto a partir de que los detenidos tienen entre ellos a candidatos del frente opositor. Pero además con el 1% de las urnas que pudieron quemar, o que se quemaron en la locura generalizada, pretenden anular un acto en el que perdieron por más de 14 puntos. El grupo Clarín de Héctor Mañeto está lanzado a un golpe antes de octubre, y no hay reparo para la operación espantosa que han organizado ahora. Bueno, ahí está Víctor Hugo. El kafkiano proceso de la elección de Tucumán muestra hasta qué punto una persona puede agitar su poder para enloquecer a la sociedad. La transmisión de anoche de TN entra en la antología de los peores crímenes mediáticos que se hayan cometido. Bueno, ahí estaba Víctor Hugo hablando de crimen mediático, la transmisión de TN,
que estaba mostrando a los 20.000 tucumanos que estaban en la plaza. Es cierto que Canal 7 estaba mostrando los videos de Peter Capusotto en ese momento, que seguro que era mucho más divertido. En eso tenemos razón, tiene razón Víctor Hugo Morales, hay que concedérsela. Bueno, hablando de cosas divertidas, fue desopilante la reacción del gobierno contra Carlos Tevez, contra el Apache, este líder de Boca, que dijo algo terrible, Carlito. Dijo que había pobres en Formosa y los relatores del relato se ofendieron y dijeron, pero ¿qué te pasa, Carlitos? ¿No viste que también hay pobres en Alemania? ¿No viste que también hay pobres en Inglaterra? Aquí está, dale. Es bueno resaltar a alguien que no se olvida de sus orígenes. Como decíamos al principio, 678 suscribe hasta las comas de las críticas de Carlos Tevez a las desigualdades que provoca este capitalismo salvaje. Y es obvio que, más allá del contexto y las comparaciones que a continuación mostraremos, esta desigualdad es mucho más notoria en los países emergentes que en el denominado primer mundo, en cuyas zonas más pudientes ha vivido en esta última década el astro del fútbol. ¿Qué cosas no dejan de sorprenderte ingratamente del mundo? La desigualdad hacia las personas, yo creo que estamos en una desigualdad muy grande, ¿no? Bueno, ahí estaba parte del informe de 678 y de toda la campaña que hizo Birs y todos los relatores del relato kirchnerista. Nos vamos ya a la entrevista, está Alejandro Katz, tal vez uno de los sociólogos más brillantes de este tiempo político. Vamos a hablar en segundos con él. Nos vamos con un personaje que hace mucho que no aparecía porque se retiró del fútbol hace cosa de un año o más. Estamos hablando de Juan Román Riquelme y su topollillo. Si no lo vieron, aquí está. Creo que es importante acatar un resultado que seguramente en el escrutinio definitivo se va a consolidar y que se reconozca, ¿no es cierto? Como lo ha hecho el oficialismo con otras elecciones, en la cual se ganó posiblemente otra fuerza política en forma ajustada, pero yo mismo me he ocupado como corresponde de felicitar a los ganadores y espero que en este caso Macri, que tiene una responsabilidad por ser obviamente candidato presidencial de un espacio, lo reconozca. Yo como dice Riquelme, así así, ¿no? Macri, reconocela, ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. 0822 20400, bancociudad.com.ar. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. ...120 móviles blindados y equipados... ...30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia... 950 cámaras instaladas. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. 85 kilómetros de fibra óptica. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 4-512-3333.
San Isidro, Gobierno Municipal. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta noche, Alejandro Katz, se los anticipaba antes, sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que empezó a ser conocido en los medios hace algunos años con sus columnas en La Nación y especialmente con un libro que tiene que ya 2 años o 1 año y monedas, que se... ¿Más? Un poco más. Qué rápido pasa el tiempo. Que se llamó El Simulacro y fue, creo yo, una de las mejores explicaciones o miradas sobre este fenómeno tan impresionante que ha sido el kirchnerismo, que nos ha marcado a todos a fuego, ¿no? ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias por venir. No. Estás escribiendo otra cosa, me enteré ya. Estoy escribiendo otra cosa, pero no sobre la coyuntura argentina, tratando de ampliar un poco el foco y de ver qué tenemos en común con el mundo, porque en general tenemos una percepción de Argentina como un sitio en el que ocurren fenómenos paranormales, que no son propios, claro, paranormales. Y quiero tener una perspectiva un poco más amplia, ver qué es lo que está pasando en el mundo en Dale, este momento. Ahora te voy a llevar a eso. Contame primero tu impresión, ya te estuve leyendo, pero contanos, compartinos con nosotros un poco tu impresión sobre lo que pasó en Tucumán, o lo que está pasando en Tucumán. Mira, yo creo que lo de Tucumán es una especie de espejo deformante de lo que ocurre en el país. Quiero decir, en un territorio pequeño donde todo es un poco más exacerbado, un poco más extremo. Claro. La desigualdad es más extrema, la manipulación es más extrema, las formas del autoritarismo sobre los medios y del control de la justicia y del control de la palabra pública es más extrema. Vemos amplificadas cosas que estamos viendo en general en todo el país. Yo creo que el problema fundamental ni en Tucumán ni en el país es el fraude electoral, aún si creo que hay fraude, y posiblemente en Tucumán un poco más que en el promedio del país, sí. Pero no creo que sea el fraude lo que defina el resultado de las elecciones. Creo que el fraude le sirve a líderes locales que necesitan ganar sus propios territorios y tienen miedo de perderlo, pero no cambia la ecuación fundamental de la política. Sí, no es que vamos a contar de vuelta los votos y va a ganar Cano. No, difícilmente pase eso. No, yo creo que lo más grave es eso. Quiero decir, creo que hay una especie de, lo voy a decir con una expresión un poco fuerte, sobre todo fuerte en nuestro país, pero me hago cargo. Creo que hay una especie de secuestro de la democracia. Ajá. ¿No? Quiero decir, la democracia es un sistema virtuoso que exige conductas virtuosas para funcionar bien. Es un sistema muy frágil. Los sistemas autoritarios son menos frágiles que las democracias. Las democracias están muy expuestas a las malas utilizaciones de los recursos que ponen a disposición de diferentes grupos de interés, por decirlo así. Y creo que nuestra democracia ha ido siendo secuestrada lentamente en estos 30 años por una oligarquía cuyo principal objetivo no es servir al bien común, sino perpetuarse en el poder. Cuando vos dices oligarquía, yo pienso en grupos económicos, pero vos no pensás en No, yo creo que la oligarquía no necesariamente significa grupos económicos, y sobre todo no en el sentido en el que tradicionalmente se hablaba en Argentina de la oligarquía ganadera, terrateniente, etc. La oligarquía es un grupo cerrado que conserva el poder y que se reproduce a sí mismo para garantizarse la continuidad en el poder. ¿Eso es el peronismo hoy?
Yo trataría de evitar asociarlo con el peronismo, porque si uno dice eso, el peronismo, lo que está diciendo es el peronismo es causante de males. Y claro, vuelve y a habrá instalar... peronistas que no son parte de esta oligarquía. Hay peronistas que no son parte de esta oligarquía, y el Perovich no es de tradición peronista. Claro, y es un oligarca totalmente. indudable, y lo que caracteriza Está al bien Perovich es que es un oligarca, no que es un peronista o un ex radical o un oportunista o un... No, es un oligarca que a la vez es plutócrata, es parte de una plutocracia que ha convertido el hurto de los bienes públicos en una práctica estandarizada. Creo que lo que nos tiene que preocupar es que el modo en el que descuidamos algo que deberíamos cuidar cotidianamente con mucha intensidad, y es la democracia. Déjame preguntarte una cosa más personal. Vos das clases en la Universidad de Buenos Aires. Hablando con algunos otros intelectuales que han tenido una mirada crítica sobre el kirchnerismo, para ustedes debe haber sido muy difícil hablar de estas cosas en los ámbitos de ustedes, académicos, teniendo en cuenta lo que fue, desde la aparición de Carta Abierta en el 2008 con el conflicto con el campo, da la sensación de que los actores y los intelectuales son todos kirchneristas. Supongo que no es así, por lo menos entre los intelectuales. Contame cómo fue el proceso dentro del ámbito de los que piensan el país, el kirchnerismo a través de ellos. Bueno, a ver, yo diría, es muy difícil sintetizar un proceso complejo y confuso, porque se fue organizando, no es que un día fue de un modo. Creo que durante varios años, al inicio del kirchnerismo, había muchas zonas grises en el mundo de la intelectualidad e incluso de la academia más ampliamente. Zonas grises, quiero decir, gente que veía algunas cosas con buenos ojos, claro, que se preocupaba por sí. otras, que era posible que se discutiera acerca de unos puntos y de otros. Estas zonas grises, que son las buenas zonas de la conversación pública, donde no es blanco o negro. Viste donde que no el gris tiene mala fama, el gris está buenísimo. Es que es el matiz, es lo que no extrema las posiciones. Además la democracia tiene que ser gris, si no es una dictadura. Exacto. Durante mucho tiempo estas zonas grises existían y lentamente fueron polarizándose las actitudes. Es posible que la famosa 125 haya terminado de polarizar y de poner en veredas muy enfrentadas a unos y otros. El advenimiento de la aparición de Carta Abierta fue un hito de ruptura, sí, claro. Fue un hito de señalar a los propios y a los réprobos, ¿no? De expulsar a unos e incorporar a otros. Claro, claro. Carta Abierta tuvo, diría, dos respuestas organizadas, una el Club Político Argentino y otra Plataforma, dos grupos intelectuales que intentaron construir ámbitos alternativos de discusión. Yo diría que en estos meses es posible que veamos, quizás es más un deseo que la confirmación de lo que ocurre, pero creo que estamos viendo una cierta disminución de la tensión. Una cierta disminución de la tensión, entre otras cosas porque es muy difícil estar muy orgulloso de que Scioli va a ser el estandarte, el portaestandarte de las políticas progresistas en Argentina. Sí, entonces, bueno, de hecho los de Carta Abierta están empezando a desmembrarse en estos meses con bastante rapidez. Me parece que si hay altura, es decir, si no se utiliza esto para decir yo te dije, sino para tratar de establecer un diálogo acerca de los problemas del país, puedan reconstruirse. Bueno, ¿sos de decir yo te dije o te la comés? Porque es difícil, a mí me pasa en el ámbito de los periodistas. Uno tiene que saber manejar sus enojos, sus heridas también. ¿Cómo las llevas? ¿Cómo te llevas con eso? Hay que verlo. No es fácil. Depende con quién. No es fácil. Ha habido daño. daño. Estos años ha habido daño, ha habido gestos. Quiero decir,
cuando uno dice la democracia es algo que debe ser cuidado, no debe ser solamente cuidado el día de las elecciones. Lo único que tenemos para cuidar la democracia no son las urnas. Claro. Ahora hablamos de las urnas incendiadas y es sin duda terrible, pero lo que hay que cuidar la democracia es la cotidianeidad democrática. Y la cotidianeidad democrática significa que tenemos que ser capaces de crear ámbitos de conversación pública en los cuales lo que unos y otros dicen ayude a una comprensión mejor de una realidad muy compleja y que nos implica a todos. Ese cuidado cotidiano de la democracia se ha perdido. El Parlamento no es un ámbito deliberativo, los medios de comunicación no son ámbitos deliberativos, los ámbitos intelectuales tampoco lo son. Quiero decir, ahí es donde la democracia se pierde. Lo que nos interesa de la democracia es las riquezas que produce. Y las riquezas son las riquezas surgidas del intercambio de opiniones, de punto de vista, de expresión una de las intereses. cosas que vos señalás mucho en tu libro es el tema de las múltiples grietas que nos han partido, que no solo tiene que ver con los medios, sino con los muros que se han instalado en la sociedad. Y después vos señalás mucho la idea de que un país es más que su presente, lo que uno puede percibir hacia futuro. Y cuando uno mira la región está claro que en Chile auguran un mejor futuro que nosotros, en Uruguay también, en Paraguay, en Bolivia. Ya no podemos meter en el paquete tal vez a Brasil como lo metíamos antes, pero tienen otras perspectivas. ¿O no? Ahora, ¿en qué cosas lo que nos pasa a nosotros, esta crisis de representatividad, esta de ruptura de partidos políticos y de falta de ideas, sí son regionales, masivas o globales? Mira, en mi opinión, y en esto sigo a muchos autores que han trabajado bien el tema, no es mi caso, pero en mi opinión hay muchas de estas pequeñas crisis no son argentinas. La crisis de la representación. Esa es global. La crisis programática de los partidos, ciertas crisis en torno de ideas que fueron fundantes en la modernidad occidental y que organizaron la política, que organizaron la acción colectiva, etcétera, no son crisis argentinas. O sea, todavía manifestación estamos en la caída del muro, estamos todavía ahí, buscando para dónde vamos. Sí, pero de todos modos, las manifestaciones argentinas de esas crisis sí son peculiares. Quiero decir, los partidos políticos son menos programáticos ahora que en la mayor parte del siglo XX. Pero en pocos lugares, incluida nuestra región, son tan poco programáticos como aquí. Quiero decir, en Chile hay partidos programáticos que se organizan en función de ideas y plataformas y afinidades electivas. En y en Uruguay también, ocurre. Sí. Y en Brasil, un poco menos porque hay algunos partidos que juegan más como líderes organizando el poder, pero también hay una cierta identidad intelectual de los partidos. Y aquí la hemos descartado. Y la hemos en Estados Unidos también, naturalmente. En Estados Unidos, en Francia, en España. Quiero decir, la distancia entre el PP y el PSOE es menor ahora que hace 40 años, pero existe. Existe. Y en Italia existe, y en Alemania existe, aun si hacen una gran coalición los demócratas cristianos y los socialdemócratas, pero hacen una gran coalición sobre puntos programáticos en un documento de cientos de páginas discutido por las cúpulas de los partidos y por sus bases, y que acuerdan cuestiones muy específicas acerca de cómo se cogobierna entre partidos que son diferentes. Y aquí hemos tirado por el balcón, como si fuera un lastre, cosas que no son lastres. Ahora, pero ¿de qué cosas nos estamos privando los argentinos de discutir? Porque ahora discutimos pavadas. Yo te diría alguna en términos muy generales que a mí me preocupa particularmente es la siguiente. El tránsito colectivo del presente al futuro debe ser organizado a través de instituciones de representación de intereses, fundamentalmente a través del Estado. ¿Cómo hacemos para que el futuro sea algo parecido a lo que imaginamos y deseamos que sea, y no, como dicen los economistas, resultado de la dependencia del sendero, ¿no? Una cosa inercial? Lo que hay, lo que el mundo nos dicta. Es el Estado el que puede ayudarnos a organizar un modo de ir de lo que hay a lo que querríamos que hubiera. Ese Estado tiene que ser un sitio hábil
para la deliberación, un sitio eficaz para la gestión y un sitio transparente en la representación. Claro. Entonces, la importancia del Estado no es solamente si regula o no algunos aspectos de la economía. Sí, que es una discusión ya pasada de moda. Es una discusión también. pasada de moda. Quiero decir, en mi opinión, es estúpido hablar de la propiedad privada de empresas públicas. Lo que interesa es el control y la regulación. Pero lo que no es una estupidez, claro, lo que no es una estupidez es qué puede hacer el Estado para que el futuro sea mejor que el presente. Y eso implica discutir qué significa mejor, mejor para quiénes, con qué recursos, de dónde se toma y dónde se aplica. Bueno, eso se discute en Chile, por ejemplo, en la reforma educativa, claro todo el sí, tiempo. Claro que sí. Y en Uruguay con múltiples temas. Claro y nosotros no discutimos nada de todo eso. Yo creo que hay 3 temas en Argentina que no están en discusión y que son, diría, 3 hipotecas de fracaso muy serias. La primera es la pobreza, 30% de la población fuera de condiciones mínimamente dignas de vida. Sí, las que te dan mínima libertad. Autonomía, poder decidir sobre proyectos propios, tener un cotidiano que no sea el terrible. La pobreza es un problema que no se está enfrentando como el se otro, debería. Educación. El otro, diría más en general que educación, los bienes públicos. Educación, salud, digo, los bienes públicos porque son aquellos que hacen los que encuentran que tenga sentido que estemos juntos en un país. Quiero decir, un filósofo norteamericano tiene algunos trabajos magníficos sobre esto, Michael Sandel. Pero hay un libro suyo que incluso está traducido y tiene un título muy claro y luego lo explica muy bien: lo que el dinero no puede comprar. No, hay cosas que el dinero no puede comprar, esas las tenemos que construir entre todos. Y un tercer tema que no estamos tratando es el de los vínculos crecientemente estructurados entre la política, las fuerzas de seguridad y el crimen organizado. Y esto está tomando dimensiones está muy pesado. que no estamos viendo como deberíamos. Nosotros vemos un país de superficie que supuestamente actúa bajo la norma estatal, que se ocupa de las leyes y discute lo que está por fuera de la ley. Y yo tengo una impresión de que hay una parte muy, muy importante de este país que está funcionando en los subsuelos de la legalidad. Las cloacas de la nación realmente nos gobiernan cada vez más. Alejandro Katz, es un placer tenerlo siempre, al menos una vez por año, porque nos ayuda mucho a poner el foco donde corresponde. ¿Cuándo sale tu nuevo libro? ¿Todavía no tiene fecha? Tengo que terminarlo. Vamos a escribir, Alejandro. Chao, gracias por la visita. No, muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos la semana que viene en Quiero que me expliquen. Chao.